Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kan tamshiwa ya kan washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanay a las 6:45 sanay a las 7 namana la yu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhanay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. Señor usuario de la EPS indígena Anas Guayú, te informamos que debes mantener actualizado tus datos de dirección y teléfono. Si tienes alguna novedad en tu lugar de residencia y cambias de municipio, ciudad o departamento, por favor notifica a la EPSI al correo novedades bedua@epsianasguayu.com. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. Hiyakan wamahan kan surut EPSI ka Anas Guayú muswano ikihemonya. Kepura pangsan ten hukuai patahonori ka hipia tohkachuetska manka hukoro hore huratare huri hipia ka huana hare hunumre hikachuets wane wairukua otohururi wane municipio natate kihamato wamoi watihai wasa suruto kachuer correo munaka novedades bedua@epsianasguayu.com hurihai hurukapa hushahapa hutu kasawanahan kamoi wane wairukua. El tema de la semana. Hehoru te putuhan het karau so semana katu. Hoy hablaremos de la viruela del mono o monkeypox y nos hacemos la pregunta, ¿Colombia se encuentra entre los países de la región con más casos reportados de monkeypox? Para ampliar esta información y orientar a los afiliados sobre esta enfermedad, invitamos a Vivian Paola Urueña Bernal. Ella es jefe de salud pública encargada de Anas Guayú, bacterióloga y epidemióloga. So kaikat tuyare ashayan washik tuyare sirakan monos tumarihuna monkeypox senaria yaya suru Colombia maut punaya suru shiwai tuyare haraiska chipa pamma senai wainmain tuyare karhoro tintis sirakan monos suru tuhuya 2024 spura tuyare wakuhi himin senai pangsain squai patu squai pamahat katuwanurukan anu wama horo sokaitu wane arihuna tu spura rutias puras que wamin Vivian Paola Urueña Bernal Sonoria, jefe de salud pública, bacterióloga, epidemióloga, Suru Anas Guayú. ¿Es lo mismo la viruela símica o monkeypox y de qué se trata esta enfermedad? CHG yane tuyalay viruela símica manaka hotamusitu monkeypox para hatkasakira sumuy horo tuyalay yakal wama. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y que nos escucha en el día de hoy a través del programa radial de la EPSI Anas Guayú. En cuanto a la respuesta si viruela símica, mpox o monkeypox es lo mismo, queremos decirle que sí es la misma enfermedad. Monkeypox se traduce al inglés el nombre de viruela símica. ¿De qué se trata? Se trata de una enfermedad viral, es una enfermedad con unos síntomas leves y en general no es fatal. Es importante resaltarles que hasta la fecha en Colombia no se encuentra circulando la cepa que tiene un alto contagio y un alto índice de causas de muerte. En estos momentos los casos que están activos y reportados al Sistema Nacional de Salud son casos que están controlados sin problema y que no se reporta ninguna mortalidad a la fecha.
pero es importante que nosotros mantengamos nuestras medidas preventivas. La ETSI Anasguayú, a través de la red prestadora, se encuentra en vigilancia activa para la captación oportuna de los casos que sean sospechosos para monkeypox y rastreo de contactos en el momento en que se nos reporte el primer caso. Anuncianay Vivian Paola Ureña. Watamar muy puso ahí a Canadá, pues chica, no sokaitu, tawara que put sokaitu. Hapa hintu yare washa harakat sanai chikisuru shiatain EPSI Anasguayú. Hotamsi horo shia tu sanaria mahatkar horo tu viruela cínica manakan shia yane tu monkeypox. Wapen humin wakuhen humin sanai tu yare shia yane tu yare ayurikat monkeypox manakan. Katsane sulu tintu yare nanai kunari hona watte he warikan. Tu tirakal horo tia hamus kwaipa manastai. Tu wanarukar nohotsmain ain stau mauria hotamsi holo shaya no yoria tu sulu Colombia en wane okta shia satia shia tu yare khruhe karwain sulu pana tu yare wammankat spara tu suri su wanarin shia masanai hotamatasi sulu he Anasguayú khruhe sain nama holo na ayatashi kana shipahe makatra IPS kariro waraita karhumana pana sulu pana humai suri tu yare en wane chik tu yarai chira kal horo tra monoco senai tu sutten henai minka wane kai chiare nutun shia wataha mate rau hke hastik spura tu yarai santringa mar suri suarakahan. La temporada de lluvias genera efectos y consecuencias tales como incremento de enfermedades transmitidas por vectores, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas. Te invitamos a implementar las medidas preventivas para evitar el aumento de estas enfermedades. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Junta patakaria kahuya watasari kasasantitka es waneres tumtre hija es waneres tuma shunoi ota wet watasari wuchi o te katsana histonto wanka trankat ya tramekia sese pochka homo histonto EPSI ka Anasguayú hay mahirapa wanepia santa patakaria kahuya suri hotonto wanere ante katsona hoto horonto hoya. De otro lado, ¿cuáles son los síntomas y cómo se transmite? Hamus pula wataha insau hotamsi horo shia hamus pula suntin wanaimui. En cuanto a los síntomas de la viruela símica o monkeypox, se manifiesta a través de una erupción o un brote con llagas o ampollas. Estas ampollas pueden estar llenas de líquido claro o líquido amarillo que van a evolucionar a unas costras y esas costras tienen un alto grado de rasquiña. Pueden aparecer en la cara, dentro de la boca, en otras partes del cuerpo como manos, troncos y genitales. Puede tomar alrededor de 2 a 4 semanas acompañados de fiebre, escalofrío, agotamiento, dolores musculares, dolores de cabeza y síntomas respiratorios como el dolor de garganta, congestión nasal y tos. Se contagia a través del contacto físico estrecho, cara a cara, piel, con besos, con abrazos, con contacto íntimo, incluso hasta compartir elementos o manipular utensilios de una persona infectada con monkeypox. Con el contacto de lesiones con una persona con monkeypox, con la gotita respiratoria, con el roce de toallas, de ropa de cama. Todas estas condiciones son las que se crean las circunstancias para contraer la enfermedad. Por lo tanto, su transmisión va a depender de la exposición que tengamos al virus. Hotamsi horo spura wataha insau tu yarai wanaswa suntin tu wanaruka monkey manaka es wane antsana tu wataka muska sain tu yarai lechina wamapuka tsumaiwa es pura tu yarai kohocho en tu shiraka o es pura tu herrotto en shiaya spura tu yarai es pura suntin sana tu wapuna ka wawara rupuna hotamatasi wahapuna ya wase rupuna es pura suntin horo sana ho yara watarupuna spushwa musun hotamsi ho shiaya es pura tu yarai piyama sanai mi bien chisemana suma en tu apua kalwanepia tu mapusakan aiha karatapa aiseki aistu ekika stuma hotamatasi tu yarai mi motsu to kainai wane wayu wanepia suttas nichi ono hushniaya shiasa tu yarai spura tu wataha isau hamintu sutieka o tu sanai tu yarai wahupa hilain
Senain hetu atuhi rawakat, senain hetu yalai patunai pirawakatiya, syatu yalai otuna kanaihe. Meseng awalayu pushwa. Tu yalai wanarukat, mongkei pox menaka, cekus tu yalai hiliha chon wain suri wakani siyahe. Meseng wale moyo ni wair moyo pushwa. La EPSI Anas Guayú le informa que garantiza a sus afiliados la dispensación de medicamentos cubiertos por el POS. Para la entrega de sus medicamentos, acudir siempre a su IPS primaria o dispensario. En caso de medicamentos pendientes, serán entregados en un lapso no mayor a 48 horas, tiempo definido en la resolución 1604 del 2013. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú, namahan kan purstu hainte ha usuari tu unu sulu kat pos menaka te entrega hana to apuna sulu IPS erhi reher ti pehikal hana wane wai ruku otamsia tu unu ekai no horin kot te sapane hemoi apuna sa piam kais chiki he te maga te smaka te carro te resolución 1604 menaka to huyaka 2013 sulu que Ministerio de Salud. Por último, si una persona presenta estos síntomas, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tratamiento debe recibir de su IPS primaria y en urgencias médicas? Anu ane asakira. Minka ere wane wayu e kai tu yarai apu akatsuna hota musita kana yut kachik kasa wayu tu yarai sain ring hat ka oharan hat chian maruti asakira. En cuanto a la pregunta, si una persona presenta estos síntomas, ¿qué debe hacer y qué tratamiento debe recibir en su IPS de atención primaria o en urgencias médicas? Quiero decirle que si usted presenta estos síntomas que se le mencionaron anteriormente o ha estado en contacto con una persona que tenga confirmado el diagnóstico de monkeypox o que sea sospechoso y pertenece a nuestra población de afiliados de la ETSI Anas Guayú, no dude en contactarse a la línea 018000, donde le direccionaremos cuál es la IPS de atención primaria para que se le realice la toma de muestra y confirmación por laboratorio. ¿Qué debo saber sobre el tratamiento? El tratamiento no es más que la administración de un medicamento antiviral. Aunque sus síntomas se puedan resolver de manera espontánea, es importante que nosotros optimicemos que la atención clínica sea efectiva y poder así aliviar los síntomas. De otra forma también podemos hacer un diagnóstico o descarte de la enfermedad. Es importante que usted colabore al máximo sus contactos e informe cuál es el listado de contactos que usted tiene para hacer el seguimiento y realizar las acciones de control y de esta forma poder reducir el riesgo de contagio a otras personas. Recuerde que la prevención de la viruela símica o monkeypox está en sus manos y que juntos gestionamos salud. Tu yarai ayurikan siasentit ka tu yari wakahayit karhumin hotta matasi spura tu yari hiatana matinyama chekus tu yari hunting semana muito IPS menakan tu ayata karhuma tu anta karhumana muy hotta musi muy kanori muy ka sapateri hankia antes shihia solo muy urgencia solo hospital o clínica tu yari hiatana punyama wanepia hotta matasi shia tu monkeypox menaka tu wanasma senting o hilure wanasma tu engwane ekaitu nuktuin tu yarai wanaruka esis pura hunehin solo muy tu yarai línea 018000 menaka yara he yara hapin hanari wamin sma tu yarai karoloptika wakuhin humuin harain hanan huntunya hotta matasi pura tu yarai ayata wakar huma no tia himen kapure natu hauna ayata shi kana solo tu yarai rahari apureka tu nai rin hat kar huma pura tu yarai hawala timar hre hai wane piai suri tu yarai santahin henai tu wanurukar tu hai pau tu hamais pura tu watu hai sao min ka sai lechina shia mai tura entra ono ko entu apu akar entu ai wakar ki tias pushwa hre chon hatai maya se tu yarai no yulinya main tu hayang sunuri es para santun mar tu hau tu yarai warai takar wanepia warai chire wanepia es chari warai tinantin wanta he es para nantirin tu yarai wanuru ka kamin penna hirarisma e kai tu ayurin siasatia es para tu haurma tin ya solo tu wamanka sotahan aleya hawa miok tu yarai antakal mauria.
Muchas gracias a Luis Fernando Hernández, traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Araya WhatsApp, suma interior arihuna que Vivian Paola Ureña, Otamatashi Horo, Wayakana Yashi, que naquejo interior, ahora que Capuchi, Otamusi, muy yakana, Apahakana, Sokaitu, sumi Olímpica Estéreo, Sautuari, Sanapirin, with the Sketchweskas, por ahora que Hatuari, Puchka, Sonaria Matuanica Sanas, tu Wayatan Karhoro, Hiakana, Otamushi Wayakana, Ayatashi Wayas, por Anay Wayamusu, Wanek Suruje, Anas Wayu, EPSI.